Bueno, como lo hemos platicado, lo habíamos comentado inicialmente en el curso, el proyecto geométrico va a ser una parte, una etapa, una actividad de trabajo de un proyecto ejecutivo en total. Nosotros para lograr tener nuestro proyecto ejecutivo de cierta obra, necesitamos atacar varias actividades, ¿no? Varias disciplinas. Aquí lo podemos ver en pantalla. Ustedes pueden ver pues que necesitamos primero pues pagar los trabajos de campo, como es la topografía preliminar. Hacemos nuestro anteproyecto y si nos los aceptan o ya nos parece bien y requerimos más datos a detalle, metemos la topografía a detalle. Ya después viene pues el comportamiento de suelos. Si va a haber afectación ambiental, pues también se tiene que hacer o no se tiene que hacer, dependiendo de lo que estén realizando. En conjunto, pues vamos haciendo nosotros nuestro proyecto geométrico, nos estamos diseñando ahora sí la obra que queramos. Si es necesario, pues se hacen proyectos, ahí tenemos de alumbrado, arquitectura de paisaje, de estructuras, pavimentos, instalaciones, total, todo lo que conlleve el proyecto sobre el que estamos. Eh, Obviamente de todas estas actividades, al momento de conjuntar toda la serie de planos y cálculos, pues hay que hacer precisamente que conjuntarlo con unas memorias de cálculo y procedimientos constructivos. Ya que tenemos todo eso, pues bueno, podemos hacer nuestro catálogo de conceptos con las cantidades que se van a ejecutar en la obra, que son cantidades, pues supuestamente deben ser cantidades de proyecto y pasar la obra, que obviamente sí hay alguna, siempre hay alguna variación, ¿no? De, de cantidades. Y pues es lógico que también durante la obra se efectúen cambios a nuestro proyecto original. Entonces, no siempre va a ser un proyecto fidedigno. Es raro que caiga un proyecto tal como lo hacemos, así quede en la obra, ¿no? Muchos, por lo menos en mi caso, ha habido variaciones. Y ahorita les voy a mostrar un caso de paisaje también. Bueno, tenemos nuestro catálogo, sus cantidades, ya eso lo dan a licitación o hacen invitación privada entre particulares y ya sacan sus precios unitarios y ya obtienen el monto total de nuestra obra. Ya que tenemos toda esa serie de actividades conjuntadas, pues podemos hacer nuestra obra, podemos hacer realidad nuestro proyecto. Pero claro, para que llegue a eso, pues necesitamos lo que es el proyecto ejecutivo, ¿ok? Entonces, proyecto geométrico va a formar parte del proyecto ejecutivo. Ahora, la pregunta, ¿qué es el proyecto geométrico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo integramos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para que tú puedas proyectar geométricamente, requieres hacer otra vez, llevar tres etapas de diseño, tres fases de trabajo. Aquí las podemos ver en la pantalla. Tenemos la primera etapa que necesitamos hacer un diseño horizontal. Estamos hablando de un proyecto en planta. Ahora, queremos diseñarlo también verticalmente, por un lado, hacerle un perfilito. Entonces, nuestra segunda etapa sería el diseño vertical. Y como tercera y última fase o última etapa, sería el diseño de secciones, un diseño de secciones geométricas, que es son las que nos van a dar el volumen, la volumetría de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, el proyecto geométrico lo integramos por tres etapas, que son esas, diseño horizontal, vertical y secciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en nuestro proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué se define, no? O sea, necesito saber qué voy a hacer. Ok, entonces, déjenme dar entrada a sus compañeros que están. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a definir en un proyecto geométrico? Cuando realicemos un proyecto geométrico, tenemos que dar, obviamente, pues la geometría, la figura que estamos proyectando. Ahora sí que lo que quieran. Puede ser una calle, un montículo, un espejo de agua. Nosotros vamos a dar la geometría.
Esa geometría pues obviamente va a ser en forma horizontal, un plano. Tenemos otro plano por ahí que es en forma vertical y lo tenemos que diseñar transversalmente. Ahora, como es un proyecto geométrico, estamos hablando de geometría, podemos dar las dimensiones de esa figura o de lo que estemos proyectando. Y lo mismo, tanto en proyección horizontal como en vertical y en forma transversal. Si se fijan ahí en la presentación tenemos precisamente una proyección horizontal, lo vamos a diseñar en forma horizontal, en forma vertical, que es un costado de aquí de este rectángulo, y en forma transversal. Si se fijan, ahí la figurita nos muestra, bueno, ya estoy diseñando ahora sí que por los tres ejes. Entonces los tres ejes me están dando el volumen de ese proyecto. Entonces podemos tener nuestros volúmenes de construcción a través del diseño transversal, que el diseño transversal me estoy refiriendo a lo que es seccionar ese volumen. Son secciones geométricas de proyecto o secciones de construcción que podemos tener. ¿Ok? Entonces, así es como podemos definir. De hecho, necesitamos hacer estos tres pasitos para tener nuestro proyecto geométrico completo y obviamente volumen de construcción, pues ya nos vamos a nuestro catálogo de conceptos. ¿Ok? Muy bien, aquí. Bueno, la geometría. ¿Cómo vamos a definir la geometría? Por la geometría vamos a trabajar con planos de proyecto. Entonces la geometría pues la podemos dar en nuestros planitos y vamos a tener una geometría en un plano XY, que esa es la primera etapa, la primera fase, diseño horizontal. O sea, nosotros este rectángulo lo vamos a diseñar por arriba. Entonces vamos a hacer un plano con vista superior. Vamos a conocer sus dimensiones, que ahorita lo vamos a ver también más adelantito. También vamos a diseñar en un plano XZ, o sea, estamos hablando de la elevación. Tenemos la longitud y tenemos la elevación. Esa es la segunda etapa de nuestro proyecto. Y vamos a tener otro plano que va a ser el YZ, que es precisamente el diseño transversal, que son las secciones. Entonces, prácticamente estos tres planos que ustedes ven ahí son los que vamos a trabajar, son los que vamos a nosotros a desarrollar y ustedes me van a estar entregando por etapas esos tres planos. Entonces, nos vamos a enfocar esta primera etapa, vemos el plano horizontal, después nos vamos al vertical y finalmente vamos a sacar el diseño transversal con los volúmenes. Vamos a calcular volúmenes. ¿Ok? Las dimensiones geométricas, como les comentaba, en esos mismos planos nosotros vamos a conocer, porque nosotros estamos proyectando, nosotros vamos a conocer los valores, así que la dimensión XY, aquí le estoy poniendo 4 puntos. Como es nuestro diseño, nosotros estamos proponiendo aquí una longitud y pues una longitud y un ancho, porque la altura es acá. Entonces tenemos definidos 4 puntitos y como nosotros estamos diseñando, nosotros conocemos exactamente qué longitud y qué ancho tienen esos puntos. Entonces vamos a conocer estos valores X1, 2 y 3 y Y1, 2 y 3. Con eso en planta, en un plano XY, ya podemos ubicar nuestro proyecto. ¿Ok? En forma vertical también lo mismo. Vamos a conocer la ubicación de X, pues ya la tenemos aquí. Y ahora nosotros vamos a proponer a dar o calcular nuestra elevación, nuestra altura, nuestro valor Z en los mismos 4 puntos. Entonces, conocemos valores horizontalmente, verticalmente y en forma transversal, también lo vamos a hacer. Vamos a diseñar en forma transversal este rectángulo y vamos a poder conocer igual la elevación y a qué distancia Y voy a tener cada uno de los puntos. Entonces, si se fijan, ya estamos ubicando nuestro proyecto en un plano. Y ahora sí vamos a trabajar con planos de coordenadas, coordenadas topográficas. Nosotros estamos trabajando sobre terreno natural.
Entonces, con las ventajas que hay ahora en la tecnología, podemos trabajar con coordenadas topográficas y podemos, ya lo han hecho, yo creo que ustedes, no sé, presentar nuestro proyecto inclusive en el Google Earth, ¿sí? Antes se manejaba lo que son las coordenadas locales. Manejamos arbitrariamente valores, no sé, aquí el origen 100 y 100, 100 de X, 100 de Y, y dábamos nuestros cálculos y sobre esas coordenadas locales se trabajaba y se proyectaba. Ahora no, ahora podemos ya trabajar coordenadas directas de campo. Esa es la ventaja. Entonces podemos conocer nuestras dimensiones. Ya tenemos diseño horizontal, bueno, los planos, las dimensiones que vamos a conocer y volúmenes, que es lo que les comentaba. ¿Cómo vamos a calcular nuestro volumen? Pues toda esta figura, tanto nuestra proyección horizontal como vertical, la tenemos que, ahora sí, proyectar a manera de forma transversal, pues. Aquí estoy marcando distancia X. Quiere decir que en toda la longitud de mi proyecto, en este caso este rectángulo, para poder conocer el volumen, necesito diseñar cada una de las figuritas que veo aquí. Entonces voy a tener esta sección uno que corresponde a esta. Esta sección 2 corresponde a esto. Esta sección N corresponde pues al final de mi proyecto. Entonces, la idea es, la parte longitudinal de mi proyecto en volumen lo voy a rebanar y voy a conocerlo y lo voy a diseñar. Si se fijan, aquí está muy simple la figurita, es un rectángulo, entonces tengo cuadrados como proyecto transversal, mis secciones de proyecto. Como sé que este es un cuadrado, puedo sacar el área. Permítame tantito. Puedo sacar el área de cada una de las secciones proyectadas a manera de obtener lo que es el volumen. Así como calculamos el volumen de excavación la semana pasada con el ejercicio que vimos de un canal, aquí lo mismo vamos a hacer con nuestros proyectos. ¿Ok? Aquí está muy fácil. Estamos viendo estas seccioncitas. Pues la figura es muy regular. Está muy padre eso. Está muy, pues muy fácil. Ya se saben inclusive para sacar el área, pues ya sabemos que lado por lado, ¿no? Entonces, esta sería la tercera etapa de nuestro trabajo. Muy bien. Entonces tenemos planos, que son planos geométricos, el diseño, tenemos las dimensiones y volúmenes. A eso es lo que vamos, ¿ok? Ahora viene la pregunta del millón. Pues sí, ya entendí cómo que tengo que hacer todo esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a generar ese proyecto geométrico? Estamos viendo en la pantalla que necesitamos a fuerza, ya es muy familiar para ustedes, un eje de proyecto. Si no tenemos un eje de proyecto, pues obviamente no podemos contra qué referir lo que estamos diseñando. ¿Ok? Entonces necesitamos a fuerza nuestro eje de proyecto. Y ahí que están viendo también qué otra cosa necesitamos. Eje base. El eje base, el eje base, que en este caso le estamos poniendo un terreno natural. Si se fijan aquí mi proyecto, mi eje de proyecto está arriba del eje base, que es el terreno natural, en nuestro caso, en nuestros proyectos. Pero también podemos poner nuestro eje de proyecto abajo del terreno natural, sí o no. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque es lo mismo, ¿no? Es una proyección.
Exacto. ¿Y qué podría ser que estemos proyectando si estamos abajo del eje de terreno natural? Podría ser drenaje, fibra óptica. Un canal, ¿no? Un espejo de agua. Exactamente. O sea, no necesariamente nuestro eje de proyecto tiene que estar arriba del terreno natural. Puede estar, ¿por qué no? Pero también yo puedo trasladarlo abajo del terreno natural. O sea, ahí es donde entramos ya nosotros como proyectistas definiendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un canal grande, un canal como que vimos en el ejemplo. Ah, pues diseño por abajo. Voy a hacer un espejo de agua. Bueno, hazte un lago artificial. Inclusive aquí lo podemos ver al inicio. Esto, esto a lo mejor estamos diseñando abajo del terreno natural. Aquí estamos diseñando, se puede decir que a nivel, y aquí estamos abajo del terreno natural. Y aquí lo mismo, a lo mejor fue a nivel de terreno natural o estamos haciendo un relleno o están cambiando el material como vimos en los procedimientos constructivos. No, que este material no me resultó, entonces mete capas de un material bueno. Entonces todo va a depender de nuestro eje de proyecto donde lo pongamos. Cada uno nos los vamos a, a definir. Aquí les estoy presentando precisamente un proyecto que se hizo, lo hizo un compañero de ustedes, ya tiene un buen rato. Fue de arquitectura del paisaje que creo que apoyó a la el gobierno de la Ciudad de México para hacer este proyecto. Este, bueno, teóricamente este proyecto pues estaba contemplado con un montón de cosas y sí, obviamente pues en obra se cambió. Este proyecto, bueno, este es un SketchUp, es una perspectiva. Alguien la vez pasada, bueno, casi al inicio de clase me preguntaban si podían hacer imágenes de SketchUp, no recuerdo quién me preguntó, no sé si fue Alan o quién, Miguel Ángel, no me acuerdo quién me preguntó, por ahí. Entonces, si ustedes pueden agregar imágenes, entre más claro presenten su proyecto y pueda uno visualizarlo, es mucho mejor para entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Ya ven ahora, si hay mucha presentación virtual, pues la verdad son ventajas que hay que tomar y considerar en nuestros proyectos, presentarlo. Y digo, aparte uno se divierte haciendo todo esto, se lleva uno un buen rato haciendo todas esas presentaciones, renderizar y pues, darle esos efectos, pues se lleva su rato, pero yo creo que es muy padre utilizar todas esas herramientas. Esto se utilizó en el Parque Bicentenario, se proyectó en el Parque Bicentenario. Si vemos aquí una imagen de Google Earth, pues el Parque Bicentenario es donde estaba la antigua refinería de Azcapotzalco. Se empezó a trabajar sobre él, ahí se colocó el proyecto. Si se fijan, aquí ya estamos trabajando sobre un terreno, un levantamiento topográfico. A lo mejor este levantamiento topográfico es preliminar o fue preliminar o posiblemente con herramientas de ayuda de Google Earth se pueden determinar los niveles. Ahorita la ventaja del dron, el empleo del dron nos da imágenes aéreas, pero con el procesamiento software podemos sacar este, valores y curvas de nivel. Obviamente se tiene que estar analizando y el levantamiento tiene que ser a mayor detalle, el vuelo tiene que estar programado a mayor detalle. Entonces, yo sobre una carta a nivel anteproyecto puedo empezar a poner mi proyectito. Aquí está, ese proyecto que estamos viendo. Es otra vista. A ver, de una vez, a ver si puedo, voy a ver, déjenme compartirles el Google Earth donde estamos para que lo vayamos viendo. ¿Sí están viendo la Google Earth? Sí. Sí. Sí, Ah, muy bien. A mí me encanta este programa, este software. Es de mucha ayuda. Yo lo utilizo mucho para los trabajos, pero aparte a mí me gusta estar paseando viendo mis proyectos a ver si se hicieron o no. Y bueno, aquí buscando el Parque Bicentenario, sí, sí logré encontrar
ese proyecto, precisamente esto. Déjenme girarlo. A ver, nada más para hacer. A ver, ahorita están viendo el dibujo, ¿verdad? Creo que es el proyecto. Sí. Sí. O sea, si se fijan, todo esto es una elevación, es un relleno, un terraplén artificial. Se generó compactando capas. Acuérdense de 20 centímetros, otra capa y total, hasta dar elevaciones de nivel. Entonces aquí tenemos lo que es el montículo en verde, que les digo, es el terraplén, es un relleno. Aquí me estaban marcando una vialidad de mototren. Supuestamente iba a haber un trenecito de paseo. Creo que no lo metieron, no sé. Hay espejos de agua, plaza de conexión y zona de juegos de niños. Tenían dos. Y yo creo que esta era zona de comida también. Ok, estaba compuesto. A ver si hago nada más una pregunta, a ver si me pueden decir, si hago el cambio, estoy en Google Earth, ¿lo están viendo o no? Nada más ven la presentación del proyecto. Ahora vemos la presentación. Ah, entonces sí tendría que cambiar, hacer cambios. Bueno, ahorita ya les está apareciendo Google Earth. Entonces, aquí está lo que les digo. Esta es la zona de, no se ve el relleno, no se alcanza, un poquito se alcanza a ver el relieve de todo el relleno, el montículo. La zona del mototren, que pues más bien ya es una calle muy ancha, una vialidad. Se hicieron aquí las figuritas y aquí están las dos entradas o sea, los cortes rebanados que se tenían. Aquí las esplanadas para de juego de niños y aquí está pues la de comida. Como vemos no se hizo nada más, se dejó trazado. Por lo que veo, creo que son gaviones estos, lo que se colocó nada más. Ok, pero aquí está el montículo. Estos, nosotros en camino le llamamos lavaderos, que es precisamente para que corra el agua. Entonces es lo que hicieron. Es como una resbaladilla de concreto, si las han visto en las carreteras. Creo que también hicieron ahí sus lavaderos. A ver, inclusive por ahí, a ver si podemos entrar, nada más para que. Ahí está lo que se hizo ya. Esos planitos que estamos viendo es esto. Ahí está la zona de juegos. Y si se fijan, aquí viene el montículo acá atrás. ¿Ok? Aquí en estos casos, si se fijan, pues está todo aquí el hueco, ¿no? Es el paso inferior. Entonces, cuando nosotros proyectamos, realmente aquí detenemos nuestro proyecto y con esos cortes transversales que decíamos, el diseño transversal o secciones, indicamos que aquí no lleva nada y ya donde caiga este corte o esta sección, indicamos exactamente en qué punto es y volvemos a iniciar con nuestro proyecto de montículo y seguimos hacia adelante. Entonces, si se fijan, puede haber huecos. Aquí lo podemos representar como diseño, pues únicamente nuestro terreno natural, una línea recta y ya, que no hay nada, no estamos diseñando nada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se diseñó. Creo que el espejo de agua no se hizo, no lo veo. Y les digo, está muy ancho para el mototren que querían, el trenecito turístico. Pues parece que no se hizo. Yo veo que es un retorno. Y veo que es una calle ancha para acceso a vehículos. No le veo la razón por qué se hizo tan ancho. De hecho, a ver. Les digo que a la mera hora cambian también los proyectos. A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Ah, pues ahí está. O sea que, pues bueno, puede ser para la bicicleta y para la patineta. Lo podemos utilizar. Entonces, si se fijan, todo esto lo podemos diseñar nosotros. Podemos diseñar la elevación, la pendiente con qué pasó aquí el puente y la pendiente con qué bajo. Todo eso lo podemos hacer por medio del proyecto geométrico.
Y tenemos, les digo, estos rellenos, podemos obtener nuestros volúmenes que requerimos para formar todo esto. Muy bien. Entonces, es un proyecto que más o menos se hizo un poquito apegado a lo que era el proyecto original. Bueno, entonces regresamos. Ya les apareció al proyecto, al bosquejo de nuestro proyecto. Entonces, como que sí hay cambio, hay un poquito de cambio contra lo que se pensaba originalmente y contra la obra existente. ¿Sí? ¿Ya lo tienen en pantalla? Sí, Ah, muy bien. Sí, les digo que como se congela un poco aquí mi máquina. Muy bien, entonces, ¿cómo pude hacer esto? Como les digo, aquí es muy importante el eje de proyecto. Entonces, yo sobre mi terreno natural, sobre mis planos topográficos, meto un eje de proyecto. Ven, aquí estamos en el plano XY, es una planta. XY, lo que estamos trabajando, una dimensión. Entonces, meto mi eje de proyecto y ya sobre ese eje de proyecto puedo yo diseñar mis figuras. Ahora sí, lo que queramos. Lo que les comentaba, yo vengo diseñando aquí mi relleno, el montículo, y aquí termino en este punto. Yo puedo conocer exactamente en qué punto termino ahí mi relleno. Dejo el hueco e inicio nuevamente el relleno. Estos puntos, donde inicio, donde termino, inclusive la longitud, ese espacio, yo lo puedo también diseñar y determinar. Hay manera de conocerlo. Entonces, aquí hay dos huecos, aquí hay dos huecos. Sigo mi proyecto. Aquí lo estoy viendo en planta, pero como les digo, como vamos a hacer un diseño transversal, vamos a poder conocer toda la volumetría que requerimos para este proyecto. ¿Ok? Si vamos claros. Está fácil, ¿no? eso parece. No, sí. Sí, no creo que sea muy complicado. Más bien está lachudo esto. Aquí más bien va a ser con ustedes, con sus proyectos. Pues ahora sí que cada quien se va a complicar el proyecto como quiera, ¿no? Si estoy proyectando yo, por ejemplo, en mi caso, una calle, pues la verdad es un poquito más lineal mi diseño. Ustedes tienen diseños más irregulares, como puede ser este caso, pero no hay problema, digo, lo podemos proyectar, lo podemos calcular. Ahora, este es el plano XY, es el diseño horizontal. Necesitamos diseñarlo, como les digo, decía el XZ, ¿ok? La elevación. Entonces necesito también, ahí es donde se va a reflejar mi eje de proyecto y mi eje base, que es el terreno natural. En este caso está abajo, obviamente nuestro terreno base porque estamos haciendo un proyecto de relleno, ¿sí? Estamos haciendo un terraplén, un rellenito. Entonces, eso sí, en todo el desarrollo de mi eje de proyecto tiene que estar reflejado el desarrollo del terreno base. Todo tiene que coincidir. Donde inicio, van los dos y donde termino, ahí terminan los dos. ¿Ok? Aquí puede ver pues esquemáticamente ese plano XZ, las elevaciones. Yo mi proyecto, aquí se ve muy bonito el plano, está muy estilizado, pero realmente son planos lineales lo que vamos a proyectar nosotros. Aquí está estilizado, pues ahora sí que para poder captar el concepto, lo que queremos hacer, entender, ¿no? Está nuestro, nuestro eje de proyecto base, por decirlo proyectado, en la base de terreno natural, que es
son elevaciones. Aquí vamos a tener, nuestro eje de base va a tener ciertas elevaciones y esas elevaciones son las de terreno natural. Esa aquí no las va a dar, esas elevaciones no las da la topografía. ¿Ok? Voy a proyectar mi eje de proyecto pues arriba de esa línea base. Entonces, como voy a proyectarlo arriba, voy a tener elevaciones de proyecto también. En cada cierto punto, estos puntos que estoy marcando aquí, son los puntos donde van a coincidir nuestras secciones, nuestros diseños transversales. Entonces aquí tengo un diseño, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Al momento de proyectar, pues se va construyendo en base a estas dos secciones o tres secciones y puedo construir esto, ¿no? O sea, ahora sí que puedo proyectar el volumen de mi obra. Aquí, bueno, está marcado con flechitas porque es a una cierta distancia. Yo también voy a conocer esa cierta distancia en la que estoy proyectando. Inclusive tengo esta distancia contra la zona donde inicia o donde termina, aquí en este caso el hueco, y donde inicia otra vez el relleno. Entonces les digo, estos puntos yo los puedo determinar. Topografía nos puede dar. Ya cuando metamos topografía definitiva, por ejemplo, que yo hice mi proyecto, lo bosquejé. Ah, pues ahí está. Inclusive aquí donde lo veíamos. Ah, no la tenemos aquí. No lo tengo aquí. Bueno, tenemos nuestro eje de proyecto sobre las curvas de nivel. Entonces, para nosotros sería en este caso un anteproyecto. Le podemos decir al topógrafo, ¿sabes qué? Ahora sí ve a campo y traza todo mi eje de proyecto puntualmente en el campo. Entonces él va a ir a campo, lo traza y les va a dar las elevaciones de terreno natural. Esas elevaciones son las que vamos a trabajar contra nuestro eje de proyecto y vamos a poder conocer, pues, qué espesores tenemos de diseño. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la segunda etapa que vamos a atacar, que es el diseño vertical, que es un plano XZ, que comúnmente lo voy a estar llamando el perfil de proyecto. Visto desde arriba va a ser la planta y este va a ser el perfil. ¿Ok? Aquí podemos también ver bosquejado. Tenemos nuestro eje de proyecto abajo, perdón, de terreno natural, nuestro eje base, y tenemos nuestro eje de proyecto. Está aquí nuestro eje de proyecto. Entonces, como vamos a conocer los dos puntos, tanto arriba como aquí abajo, es posible conocer el espesor de relleno, porque nosotros lo estamos precisamente proponiendo. Entonces, esa altura que tenemos ahí, la podemos nosotros determinar. Esta es alturita. Esta. E inclusive podemos determinar hasta dónde vamos a proyectar y qué altura va a tener cada parte de nuestro proyectito. Entonces todo esto, toda esa geometría, nosotros la podemos hacer con cada uno de los diseños transversales. Entonces es donde ahí podemos meter a nuestro gusto lo que queramos diseñar. Muy bien. A ver, permítanme que ya se me perdió aquí. Muy bien, entonces vamos a continuarle. Aquí tenemos también, ya se me quedó ahí anotadas las líneas, déjenme borrarle esto. Lo que les digo, cuando estemos diseñando nosotros en forma transversal, aquí ven ustedes en pantalla, dice plano YZ, que son las secciones. Esta es la tercera etapa de nuestro proyecto geométrico. Aquí nosotros, como es un diseño geométrico, podemos conocer ahora sí qué tipo de figura tenemos y podemos conocer las alturas.
todo esto hay manera de saberlo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, vamos a decir lo que es un rectángulo. Aquí tenemos un trapecio, otro trapecio, y aquí al final puedo manejar yo un triángulo. Entonces, ya conozco el área de cada figura geométrica. Haciendo la suma de todas estas figuritas geométricas, obtengo el área de ese punto, de esa parte. Y así me voy con la siguiente, con la siguiente sección o con el siguiente diseño transversal. Lo mismo. Voy a tener una cierta distancia de separación en este diseño. Voy a conocer mis puntos que estoy proyectando. Y obviamente tengo mis alturas y nuevamente tengo aquí un trapecio. Aquí a lo mejor puedo hacer un triángulo o puedo hacer un trapecio. Y del otro lado lo mismo. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4. Ah, pues tengo que hacer cuatro dibujitos para que corresponda con ese proyectito que tengo. Pero mis proyectos se van a hacer 20, 40, 50, 100 secciones, no sé, dependiendo. Entonces, dependiendo de la longitud que ustedes tengan de proyecto, va a ser el número de secciones que vamos a proyectar. Y obviamente hay que sacar áreas y con eso sacamos el volumen. ¿Se acuerdan que habíamos sacado el área el ejercicio pasado del canal, no? Era un canal trapezoidal. Estaba muy fácil el sacar el volumen porque teníamos un proyecto, se puede decir, un diseño lineal. Sacamos el área del trapecio, lo multiplicamos por la longitud y me dio un volumen uniforme. Está bien fácil, ¿no? Pero aquí en este caso, si se fijan, vamos a tener un diseño irregular. Entonces, ahí es donde viene la talacha que se van a aventar ustedes. Depende de lo que diseñen, va a ser el cálculo que van a tener que hacer. Otra vez, me refiero mucho a mi caso porque pues yo es lo que trabajo. Las autopistas, si se fijan, prácticamente estoy diseñando trapecios, es un trapecio, mi figura. Entonces, mis volúmenes, se puede decir que relativamente son más fáciles, puede ser que a sus diseños. Obviamente, cuando yo estoy proyectando sobre terreno montañoso, tengo que hacer tenemos que rebanar cerros o rellenar grandes alturas de terraplenes. Bueno, a lo que voy, no tengo figuras tampoco tan constantes, sino mis trapecios son muy irregulares, inclusive hasta tengo que formar un montón de triangulitos también para poder sacar el área, ¿sí? Entonces tampoco no es tan fácil estar calculando proyectos lineales. A ver si Axel, por ahí tienes una pregunta. Sí. Estos taludes supongo que no son todos como de tierra sólida, ¿no? En islas creo que lo que hay es que habían piedras y luego se pasaron como tierras para dar esas montañitas. No sé si eso al momento de hacer un talud afecte el cálculo de material requerido o el proceso de calcular esto. No, mira, aquí, por ejemplo, tú dices, bueno, no sé si entendí la pregunta, tú dices que si me cambia pronto de un material a otro, tenga diferencia de volúmenes. Ajá, sí, para no usar tanto material quiero rellenarlo con Ah, ok, piedras y luego sí, cubrirlo sí, sí, con... sí puedes, sí puedes. Por ejemplo, esto. Ah, pues yo lo puedo y rellenarlo con suelo y compactado a cada 20 centímetros, ¿no? Y hago todo mi diseño. Aquí lo meto y hasta que llego a mis elevaciones de proyecto. No, pero sabes, me dicen, ¿sabes qué? No lo queremos de suelo, de tierra. Mejor mete roca. Entonces, prácticamente, esa área que tenemos, se puede decir que va a ser lo mismo, pero ahora para roca. Bueno, claro, la cantidad de roca, tú sacaste un área para un volumen para suelo. Supuestamente, ese volumen va a ser mismo en roca. Entonces, tú puedes meter un relleno que sea puro roca. O puros gaviones, como se ve aquí en la figura. Quiero meter gaviones y con eso puedo rellenar. Entonces, nosotros vamos a sacar una cantidad, un volumen, y ya va a depender
si quieren utilizar roca o quieren utilizar suelos. Y ahí es donde empezamos un poquito. Nosotros, por ejemplo, sí lo diseñamos para suelo. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Realmente y estrictamente lo que se hace, si yo voy a trabajar con suelo, aquí es donde ya intervienen los coeficientes de variación volumétrica y obtengo un volumen, ¿ok? Si lo voy a rellenar de roca, ya tengo un bandeo, entonces ya tengo un volumen por ese eh, coeficiente de variación que va a ser un bandeo. Entonces yo cuando empiezo a hacer mis cálculos de volúmenes, ya voy a saber, bueno, lo que es suelo o roca. Ah, pues de roca. Ah, bueno. Entonces tú tus volúmenes los multiplicas por ese coeficiente para roca y obtienes tu volumen de proyecto, que supuestamente debe ser el volumen de obra. ¿Ok? Aquí es donde intervienen los coeficientes de variación volumétrica. No Sí, sé si sí. está claro o lo compliqué más. No, sí, era justamente eso, porque de bandeo y lo otro que era abundamiento. Com- Compactado, ajá. Sí, aquí prácticamente manejamos compactado y bandeo, que es material colocado. Entonces, aquí en volúmenes es donde interviene lo que vimos en suelos. Sí, es que me preocupaba que no se pudiera mezclar, porque bueno, si son rocas, siento que va a quedar como este espacio libre y que no va a estar completamente relleno. Y si luego se pone una capa, como, no sé, para un acabado de vegetación, me dan, Es siento que van a quedar estos huecos y va a afectar al futuro, no sé, con lluvias o movimiento. exactamente, porque el agua en la roca es muy drenante. Entonces el agua es un filtrote, es un Ujú. filtro de agua. Pues la roca va a estar, digo, el agua se va a meter por ahí por las fisuras y los huecos de vacío que hay. Entonces, Entiendo. ahí es donde tienen que jugar. Muchas veces, también me ha tocado el caso ver, hacen el relleno con suelo y nada más forran la capita con roca y ya no utilizan tanta roca, ponen suelo y ya se ve como si estuviera relleno de pura roca. Digo, son trucos que ya se tienen que ir viendo también sobre la construcción. O inclusive desde el proyecto pueden definir qué tipos de materiales combinar. También se puede hacer eso. Y ahí interviene precisamente, bueno, el comportamiento del agua, cómo se va a comportar en mis proyectos, en mis terrenos, qué es lo que tienes que hacer. Les digo, por eso los proyectos es trabajar muchas áreas, muchos temas. Entonces tienes que trabajar en conjunto con los ingenieros de suelos, los hidráulicos, estructuras, cimentaciones, ustedes de paisaje, saber, bueno, qué material es bueno para esto, qué material es bueno para aquello. No sé, ejecutivo. ¿Ok? Ahí Miguel Ángel, tenías una pregunta también. Miguel Guerrero. Dice, todos Sí, estos perdón. cálculos. Ah, bueno. Es lo que me decías, ¿verdad? Ah, no, se obtienen de manera manual o mediante programas. Todos estos cálculos, pues todo así depende del tiempo que tengan ustedes y la paciencia. Yo cuando inicié esto, van a decir, hace muchos años, a mí me tocaba hacerlo manualmente. Todo esto lo hacía a patín, me echaba los cálculos, órale, tu calculadorita que era lo más avanzado que había. Ay, qué divertido. Órale, empezar. De hecho, yo desde que salí de prepa ando metido en este tema. Entonces, pues sí, me tocó usar ahí todos los aparatitos rudimentarios. Te digo, lo más avanzado que era mi calculadora. Entonces, por una parte, sí se lleva una friega, pues me echaba un buen rato proyectando algo. Pero la ventaja es que cuando salieron los software, que ya ahora ya se utilizan software, ya sé cómo trabajan los software. O sea, ya sé por qué me están pidiendo sus datos, el software, ya sé por qué me piden sus datos. Inclusive ya puedo analizar los resultados que me da el software. Muchas veces, y es típico ya ahorita, que uno llega, pues en el autocivil, en este caso AutoCAD lo tiene el producto, es el autocivil. Si tienen curiosidad o si ya lo conocen, pueden bajarlo y empezar. Y es lo que precisamente si se pueden poner a estudiar de aquí a fin de semestre el autocivil, pueden diseñar con ese programa. Que claro, sí es autocivil. Este, es precisamente todos los datos, todos los cálculos que vamos a hacer aquí, los hace ya autocivil. Entonces,
y inclusive la SCT ya tiene ellos desarrollaron un programa, pero ese sí ya tiene muchísimos años, un programa propio. Hay el Civil CAD, no sé si lo han escuchado, está desarrollado en base a ese programa que hizo SCT. Entonces, todos esos programas, digo, ya es la ventaja, ya se pueden utilizar, y lo que antes nos tardamos en hacer en una semana, un proyecto de una semana manualmente, ahorita lo hacemos cuando mucho en una hora. Entonces sí hay mucha diferencia. Había que dibujar en papel milimétrico, el anaranjado. Había que hacer nuestros dibujitos, y si nos equivocábamos, va para atrás todo y va a volverlo a repetir pues para presentarlo en limpio. Entonces ahorita la ventaja con el AutoCAD, podemos borrar y corregir y no pasa nada. Entonces sí hay software para hacer esto. A ver si después les muestro este, los software que hay y qué es lo que nos hacen. Ok, pero ya nosotros, yo en este caso sí les recomiendo que se echen mano de sus cálculos, por ejemplo, de Excel lo vamos a utilizar, lo pueden utilizar para sacar volúmenes. Y los diseños, pues realmente los cálculos son elevaciones, entonces es nada más hacer diferencia de operaciones y ya tenemos los valores, entonces no hay mucho problema. Ok, pero sí, antes sí nos echábamos ahí un buen rato haciendo todo esto. Estábamos metidos en el papel milimétrico todo el rato. Bueno, entonces esta parte, les digo, son el diseño de secciones, el proyecto de secciones, el cual es muy importante precisamente para llegar a los volúmenes de obra. ¿Ok? Esto se puede decir que es una representación esquemática de un plano visto de planta, es la planta geométrica. Si se fijan, ahí más o menos pueden distinguir. Está aquí el desarrollo del proyecto y los derrames que tiene el terraplén con sus curvas de nivel. Ahí está el proyecto y los muritos de gavión que se pensaban poner, las proyecciones. Entonces, bueno, ahí tiene un montón de líneas. Yo lo que recomiendo es tratar de presentar un plano lo más limpio que se pueda para poderlo entender. Limpio me refiero a líneas que no tiene caso que vayan, pues quitarlas, eliminarlas o poner ahí por una simbología de líneas. Entonces, es lo que les digo, son planos lineales. Estamos presentando planos lineales muy, pues ahora sí que muy burdos, no tan estéticos como lo estábamos viendo, ¿no? Bueno, este es un plano de planta. Este es el proyecto, va a ser la primera etapa que ustedes van a desarrollar y es la que me van a presentar, pues ahora sí que es la que se va a calificar. Bueno, esta otra planta geométrica con un poquito más vestido el plano, pues para que se entendiera. Se hace representación gráfica del plano, inclusive pues sí para presentarlo a los clientes. Esto va a quedar así, toda la cosa, y vamos a afectar esta área. Y aquí vemos el recorrido que va a tener, el desarrollo que va a tener nuestro proyecto, lo que voy a implementar, que voy a meter ahí, y voy a tener estas elevaciones, o sea, está a desnivel, ¿no? Entonces, les digo, este es un planito más limpio, y si tienes esquematizado lo que es el proyecto, área verde, área de agua, entonces pues, arbolitos, todo eso se le puede poner al plano, ¿ok? Este es un perfil geométrico. Ese es el plano que dijimos, XZ. Tenemos la longitud X y la elevación. Entonces, aquí estoy representando en línea punteada el terreno natural, y en línea roja es el proyecto. Esta es la presentación que se recomienda para los planos de proyecto. Tratar de manejar siempre el color rojo, que sea el proyecto, y el negro va a ser, pues, así que todo lo demás, ¿no? Todo lo que conlleva el plano, las referencias, elevaciones, ubicaciones. Perdón. Aquí abajo, pues vemos, es una reglilla donde nos está dando
lo que son las elevaciones tanto del terreno, que son estos niveles, como la elevación de nuestro proyecto, que es lo rojo que estamos viendo. Y nos está dando espesores, es lo que les decía. Nosotros podemos calcular los espesores. Entonces podemos conocer hasta dónde va a llegar. O es más, podemos definir que queremos asignar tal elevación a tal punto. Pues órale, ahí está. Lo ponemos. Bueno, aquí está muy esquemático también. Podemos conocer, de hecho vamos a conocer y proponer nuestras pendientes de ascenso arriba y el descenso. Todo esto lo podemos calcular, lo podemos nosotros diseñar. Si fuera a la inversa, que estuviera diseñando un lago artificial, pues yo puedo proponer mis pendientes aquí abajo, o no sé, o hacer una plantilla a manera de que corre el agua, en dado caso que se tenga que limpiar y toda la cosa. Entonces sí puedo calcular mis elevaciones de terreno contra mis elevaciones de proyecto y sacar mis espesores. Entonces, si se fijan, podemos obtener elevaciones tranquilamente de cada uno de los puntos de proyecto. Entonces, esta es la segunda etapa del proyecto, que es el segundo plano que me van a entregar, que también lo van a calcular. Y estos también son secciones geométricas, les digo, es el diseño transversal. Yo por cada una de los cortes que tenga aquí, de mis secciones, voy a tener que hacer un diseño transversal. Estas figuritas también están muy estilizadas, pero les digo, son prácticamente líneas, o sea, casi es esto lo que vamos a tener que presentar representando nuestro diseño. Claro que también se puede hacer esto, pero en proyecto geométrico tratamos de entregar un poquito más limpios nuestros planos, visualmente hablando, para precisamente cuando se hace la obra, obviamente entra topografía y la topografía trabaja en base a las elevaciones que nosotros tenemos. Si les ponemos todos esos datos aquí, se va a perder la topografía. Por eso es que nosotros, en mi caso, no utilizamos mucho las secciones de proyecto. ¿Ok? Este sería el tercer plano que ustedes tendrían que desarrollar, porque en cada plano vamos a tener que hacer nuestra figurita, calcular nuestras áreas, y como vamos a tener el área de cada una, vamos a poder calcular el volumen de todo nuestro proyecto de manera longitudinal. Entonces lo podemos determinar. Esta sería la tercera fase, la tercera etapa, y es que es la tercera entrega que harían de su proyecto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta por el momento ahorita de esto del proyecto? Sí se capta hacia dónde vamos esto. Tenemos que nosotros, más bien ustedes, yo no, ustedes van a diseñar, yo les voy a dar para el proyecto geométrico, les voy a dar el plano de topografía. Sobre ese plano de topografía, ustedes van a diseñar lo que quieran. Ahora sí, lo que se les ocurra, y vamos a tener que atacar las tres fases. Les digo, estas van a ser las tres entregas que van a hacer. Vamos a tratar de complementar nuestro proyecto. Aquí la ventaja que vamos a trabajar sobre el mismo proyecto, las tres etapas, entonces está todo conjuntado. ¿Ok? Y en esta última etapa es donde entran los coeficientes de variación volumétrica para saber precisamente la cantidad de material de nuestro proyecto. Sí se capta hacia dónde vamos, el concepto, lo que queremos. Sí, profe. Sí. Muy bien. Quiere decir que va a estar fácil. Es fácil. Realmente se ve muy acá, muy científica la cosa, pero no, es fácil. Es pura geometría. Realmente sí se lleva sus cálculos, pero podemos hacerlo, podemos diseñarlo. Ok. Se van a llevar su buen rato. Y les digo, ojalá lo puedan asimilar lo que vamos a ver, para que ustedes lo puedan aplicar fielmente a sus proyectos, a lo que tengan en mente. ¿Ok?
Este, continuamos. De hecho, iniciaríamos con el diseño horizontal. Ya digo, no hay dudas, ya podemos continuar, ahora sí entrar de lleno al diseño. Parece Adelante. que sí. Muy bien. Muy bien. Puedo hacer el cambio de diapositiva. A ver si me dicen si se ve ahí diseño horizontal en la misma presentación. Sí, ya se aprecia. Ah, muy bien. Ok. Pues vamos a entrar con la primera fase, con la primera etapa de trabajo del proyecto geométrico, que es el diseño horizontal o es el proyecto horizontal, también le llaman. Por ahí lo pueden ustedes encontrar como proyecto geométrico horizontal o proyecto geométrico les aparece este alineamiento horizontal, que muchas veces también así se llama. Total. El chiste es diseñar por arriba. Vamos a tener vista de dron para poder diseñar. ¿Sí? El diseño horizontal, bueno, ¿qué vamos a hacer en el diseño horizontal? ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Qué es lo que requerimos? Entonces, vamos a tener que definir tangentes, obviamente nuestras tangentes de proyecto. Sobre esas tangentes, se va a reflejar lo que es nuestra línea base, que es en este caso va a ser el terreno. ¿Ok? Tenemos nuestras tangentes de proyecto. Si ponemos varias tangentes proyectadas, obviamente va a ir quebrado. No vamos a hacer un proyecto lineal totalmente. A lo mejor ustedes diseñan un canal recto, que sean 100 metros y todo vaya recto, pues no va a haber otra tangente, sino solo una. Pero si queremos diseñar un canal, una ciclopista, un montículo, un terraplén como el que vimos ahorita artificial, pues necesitamos dar esa figura, apoyarla en tangentes y en curvas, en arcos de curvas. Pero entre esas tangentes, ¿qué hay? De flexiones. ¿Sí se acuerdan de topografía? De sus clases de topografía. Entre cada tangente se forma un ángulo. Entonces necesitamos conocer ese ángulo que en este caso ahí está marcado. Es el cálculo de deflexiones. También las podemos calcular. Y viene por ahí el cálculo de curvas horizontales. Si estoy diseñando una calle en un fraccionamiento, no puedo poner nada más mi arco así, nada más por nomás. Este arco, esa curva depende mucho de la velocidad que se tenga en el fraccionamiento. Para eso existe normatividad. ¿Qué velocidad les gusta que circulen en un fraccionamiento? A ver, ustedes como proyectistas, ¿qué velocidad pondrían en un fraccionamiento? En una curva. O es más, que circule un vehículo ahí ustedes son dueños de un terreno, a ver, ¿qué velocidad proponen para circular en vehículo? Como No, 20 sí. kilómetros por hora. 20 kilómetros, sí es una circulación decente. 30 kilómetros también puede ser. ¿Y los vehículos, ustedes creen que se vayan a 20, 30 kilómetros? Pues muchas veces no. No se respetan. Pero bueno, este, 30 kilómetros vamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mis vehículos circulen a 30 kilómetros por hora. Y en una autopista, ¿a cuántos kilómetros podemos circular? 80 kilómetros por hora. 80, sí. O sea, de hecho debe ser a esa velocidad, pero circula uno a 120, 140 kilómetros por hora, ¿no? Pero si se fijan en los señalamientos, si han visto 110 kilómetros por hora, ponen ahí las autopistas, 80 kilómetros por hora. Bueno, a lo que voy es que, si se fijan, son diferentes velocidades las que manejamos. Entonces, hay en el tercer punto que de la pantalla que dice cálculo de curvas horizontales, quiere decir que estamos diseñando una curva en planta, en XY. Esa curva horizontal, ese arco que vamos a
proyectar depende de las velocidades. Yo puedo tener un tamaño de arco para una cierta velocidad, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 80 kilómetros. Si son a 120, 140, ya es otro tamaño de arco, una curva horizontal. Esos arcos dependen de la velocidad que uno quiera circular. Entonces, sus proyectos, si un día se van a poner a proyectar, que los pongan a proyectar fraccionamientos, tienen que irse a la normatividad de SCT. Ah, pues yo quiero que me están pidiendo aquí en un fraccionamiento puedo circular, pues máximo vamos a ponerle hasta 60 kilómetros, pero casi siempre se manejan 40 kilómetros, es en promedio. Entonces, o voy a mi tabla de 40 kilómetros y veo por especificaciones, por normatividad, qué arco necesito. Entonces, ese cálculo de curvas horizontales a eso se refieren. Esas curvas horizontales van ubicadas entre tangentes y cada tangente forma una deflexión. ¿Ok? Entonces, ya que tengamos esos tres elementos, las tangentes, bueno, calculamos deflexiones. Prácticamente son tangentes y curvas. Ahí son dos elementos importantes. Ya puedo formar mi planta de proyecto. Esa planta de proyecto, ahí vimos entre paréntesis, ¿qué debe llevar? Pues debe llevar las curvas de nivel, la planimetría. ¿Saben a qué se refiere la planimetría? ¿Qué concepto es? ¿Es lo de las curvas de nivel, profe? No. La ubicación de vértices, bueno, de puntos de trazo. Eh, pues no, ese sería el eje de trazo. Cuando nos digan, hablen de planimetría, a lo que se refiere la persona o con quien esté pidiendo sus datos, es la ubicación de árboles, de postes de luz, mobiliario urbano, si hay por ahí un laguito, no sé, líneas eléctricas, gasoductos, todo eso es planimetría, es lo que existe en el lugar, construcciones. Entonces todo eso lo tenemos que plasmar en nuestros planos para que sepan, bueno, qué vamos a hacer, qué vamos a afectar, qué hay ahí. Muy bien, entonces, como les decía, estamos trabajando también con coordenadas del lugar. Entonces también van ubicadas en nuestro plano. Una sección tipo, bueno, lo que estoy diseñando. Datos de curvas, eso se refiere a precisamente, nosotros vamos a hacer un cálculo de los arcos, de las curvas que van a unir esas tangentes, entonces tengo que entregar o poner ahí en mi plano los datos de esos cálculos. Azimut, bueno, ya lo vieron con topografía, anchos de calle, que son dimensiones, banquetes, tamaño, todo, o sea, entre más información demos, mejor, menos dudas van a tener y menos nos van a estar llamando para preguntarnos, oye, tengo una duda, ¿ok? Entonces, la planta geométrica que se genera es algo como esto. No se nota muy bien, pero bueno, se puede ver ahí algo. Esta tripita, todo esto es un eje de proyecto. Aquí se proyectó eh, un camino. A ver, déjame ver tantito el chat. Dice 7 semestres en que nos han mencionado planimetría y mobiliario y objetos existentes. En la zona como cosas separadas. Ok. Sí, planimetría son los objetos que existen en el lugar. Ok. Muy bien. Entonces aquí lo que están viendo en pantalla es un plano. Es un plano que se presenta. Es un ejemplo de un trabajo que nosotros hicimos. Tenemos nuestra carretera, nuestro eje de proyecto. Y ahí vienen todos los datos que son coordenadas, datos de curvas, referencias, secciones, y total un montón de referencias. Este, y se fijan, también están lo que es la retícula para coordenadas X y Y. Creo que se ve medio borroso el planito, no se va a alcanzar a ver bien. Está muy pixelado. Pero bueno,
Esto lo podemos hacer nosotros con el proyecto geométrico. Es el plano que debemos de presentar. ¿Sí? Esta imagen de Vogler también es prácticamente, es la representación de este planito. Bueno, más bien es lo que se construyó en base a ese plano. Aquí está. O sea que sí existe ese tramo de carreterita. Aquí ven la pancita esta. Esta la vemos, está acá reflejada. Aquí está la curva y viene la pancita y seguimos. Aquí viene la curva, la pancita y seguimos. Entonces, es algo que ya se construyó también. O sea que hasta eso sí se llevan a cabo los proyectos, es la ventaja y es satisfacción ver a veces que sí se construyen las cosas como uno las proyecta. ¿Ok? Aquí lo mismo es lo que les digo, un fraccionamiento. Aquí podemos ver, bueno, está nuestra vialidad. Yo esto la proyecté con dos tangentes, puedo meter una tangente aquí y otra tangente acá y puedo dar mi arco, un arco para poder proyectar. Aquí la diferencia, aquí sí necesito calcular esos arcos, esas curvas horizontales, es una curva. En este caso, este es un canalito empedrado y este es un andador. Aquí en estos casos, como no están entrando vehículos, no hay necesidad de meter normativa de SCT a un canal, ni aquí al peatonal. No. Más bien aquí mis arcos sí los puedo yo proponer, claro, sí darles dimensiones, pero no hay necesidad de cumplir con una normatividad. Aquí en la vialidad sí me piden esa normatividad. Muchas veces hay trabajos en que sí piden la normatividad de SCT porque SCT a lo mejor les da permiso o licencia para construir, no sé. En caso de gasolinerías, tienen que pedir permiso a SCT, entonces hay que cumplir con los lineamientos que nos pide. Aquí en el fraccionamiento, pues más bien el municipio. El municipio va a ser el que les puede decir, ¿sabes qué? Si te va a dar la licencia de construcción y que fracciones, pero siempre y cuando esto cumpla con la normatividad y otra vez, pues todo nos lleva a normatividad de SCT porque son vialidades, que es la misma normatividad que utilizan por ejemplo, Ciudad de México, prácticamente está en base a las normas de SCT. Entonces les digo, aquí necesitamos calcular arcos, aquí en este caso no hay necesidad de calcular los arcos. En sus proyectos, si no vamos a meter vehículos, no hay necesidad de calcular arcos así muy, muy técnicamente como se hace, ¿no? Para irnos metiendo un poquito más en el proyecto geométrico, hay ciertos términos técnicos que pues a mí me gusta presentárselos porque yo me refiero mucho a estos ciertos términos técnicos. Entonces, para no perdernos, sí quiero dárselos a conocer y para que me entiendan a qué es lo que me refiero y ustedes vayan entrando a esta terminología porque tarde o temprano se van a topar con este tipo de términos, ¿no? Entonces tenemos conceptos técnicos en el proyecto geométrico. Por ejemplo, pues ya vimos, tenemos un eje de trazo, un eje de proyecto. Tenemos un cadenamiento. ¿Qué es eso? Pues quién sabe. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos una estación. Pues sí, ¿de qué? Estación de ferrocarril o de tiempo o de qué. Ah, pues también vamos a ver qué se trata. Planimetría, altimetría. Bueno, pues ya vimos. Creo que ese sí es conocido. Sección tipo y sus elementos. Que es algo que nos piden en los planos, que es conveniente ponerlo. Bueno, ¿qué tipo de secciones? Estos dos últimas prácticamente se refiere mucho a vialidades. Entonces también si un día nos toca el caso de presentar un proyecto geométrico de vialidades, de un fraccionamiento, de lo que sea una ciclopista, necesitamos poner secciones, son datos. Muy bien, en el eje de trazo, bueno, el eje de trazo es con el que vamos a trabajar, con el que vamos a proyectar y lo necesitamos ubicar directamente en campo. Físicamente lo van a encontrar ya en campo.
o sea que sí va a existir. Puede ser un eje de trazo sobre una vía ya existente, como lo que tenemos aquí en la imagen. Está el aparato de topografía, se empiezan a poner los puntos y se empiezan a referenciar, a fijarlos, ya, empiezan a trazar. Obviamente trazan por un costado de la autopista, no se va ni en medio, si no ya se imaginan qué pasará, ¿no? O también podemos tener nuestro eje de trazo en terreno natural, terreno virgen. Vemos la imagen de la izquierda, pues están en zona boscosa y meten nuestro eje de trazo. Aquí en zona boscosa, lo que en cada punto que se hace referencia al aparato, ponen un stack. Y esa stack ponen sus referencias, sus datos, y no sé, se calculan obviamente por XY cada punto que va trazando la brigada de topografía. En caso de caminos, aquí se le dejan clavos de concreto clavados y ya se pinta el círculo donde se puso el aparato y también se puede localizar. Como estos son registros que se llevan de ubicaciones, estos ejes de trazo, si pasan 5 años, 10 años, supuestamente los puede uno volver a revivir. Aquí el problema, pues sí, va a crecer la vegetación y hay que meter machetazos para poder revivir nuestro eje de trazo. Entonces, nuestros registros de topografía, pues hay que guardarlos hasta que se haga la obra y con eso podemos revivir sobre lo que estamos proyectando. Entonces, eje de trazo es el que se pone directamente en campo. Y nuestro eje de proyecto, que ya lo hemos estado comentando, es sobre el cual vamos a calcular, sobre el cual vamos a diseñar. Entonces, vamos a tener un eje de proyecto si queremos diseñar una rasante vial, o sea, una calle, o el fondo de un canal, es lo que les decía. Mi eje de proyecto se va a trasladar abajo del terreno natural. Voy a diseñar abajo, voy a conocer las profundidades y los pendientes que tengo, longitudinales, también las voy a calcular. O un talud artificial, como el ejemplo que estábamos viendo del Parque Bicentenario. Entonces, todo se basa en nuestro eje de proyecto. Entonces, tenemos que definirlo y sobre ese vamos nosotros a trabajar. ¿Ok? El cadenamiento. ¿A qué se refiere el cadenamiento? Es un punto fijo sobre el eje de proyecto. Bueno, aquí está como graduación del eje de trazo y de proyecto en segmentos de 20 metros. En caminos, como son proyectos muy largos, tratamos de hacer proyectos transversales o secciones transversales, diseño transversal, a cada 20 metros. Porque imagínense, si son proyectos de kilómetros, por ejemplo aquí 294 kilómetros de proyecto, como estamos viendo en la imagen, pues cuántos cortes de cada 20 metros necesitamos, un montón. Si lo hiciéramos a cada 3 metros, cada 4 metros, imagínense cuántos saldrían. Entonces optamos, o sea, opta más bien la normativa te lo pide a cada 20 metros. Ustedes si son proyectos cortos y quieren ser más exactos en sus cálculos de volúmenes y de diseño, podemos proyectar a cada 5 o 10 metros. Ahora sí que dependiendo de las ganas que tengan de trabajar, de estar un buen rato en el proyecto. ¿Ok? Pero por lo común, y si queremos cumplir normativa, es a 20 metros. Entonces, el cadenamiento quiere decir la graduación que tengamos la distancia, los puntos que vamos a tener sobre nuestro eje de proyecto. Entonces, en la carretera, cuando están ustedes en carretera y ven las paletas de kilómetro, el señalamiento de kilómetro, ese letrero 294 que estamos viendo significa que el proyecto lleva ahí 294,000 metros o 294 kilómetros. ¿Sí? Entonces, por eso vemos a veces la autopista kilómetros, es con respecto al proyecto. Y obviamente, pues para tener las distancias, ¿no? Entonces, eso significa el número que vemos en las señales de kilómetro. El número que está arriba es el número de carretera. Entonces, vamos en la 150. En la D quiere decir que es un camino directo, o sea que es de cuota. Cuando vean una D
en el escudito, quiere decir que van a tener pago de cuota. Si no, es una carretera federal libre. Y no sé si les ha tocado ver en banquetas o en las calles cuando van caminando numeritos anotados abajo, precisamente quiere decir que estamos aquí, por ejemplo, creo que se alcanza a distinguir 0 más 240. Entonces quiere decir que estamos ahí el proyecto llega ahí a 240 metros. Estamos a 240 metros del origen del proyecto. Aquí estamos a 294 metros, 294,000 metros del origen del proyecto, o 294 kilómetros. Eso es el cadenamiento. Es el cadenamiento a poner graduación. Y viene el término de estación. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Esa rayita que pongo de graduación. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿O qué estación? La estación se refiere entonces al punto. Dice punto de referencia en el eje de trazo proyecto con respecto a su origen. Entonces la nomenclatura que utilizamos es la que estamos viendo en pantalla. 0 más 3 ceros. PST 0 más 350. PS 1 más 500. ¿Qué significa? ¿Qué es? Entonces 0 más 3 ceros quiere decir que es el origen. Ahí inicia mi proyecto. Ahí vamos a estar con el arranque. Ahí van a iniciar mis cálculos. PST, ¿qué significa? Pues que hay un punto sobre esa tangente de proyecto. Entonces, si estamos trazando en campo, aquí por ejemplo toda esta línea recta, pues ya tienen que mover el aparato de topografía de aquí atrás del puente, tienen que dejar marcado, referenciado ese punto para que lo puedan localizar. Entonces, como es una tangente, es un punto marcado sobre una tangente, es un PST. Entonces, ese punto lo dejan referenciado con coordenadas y toda la cosa. Entonces aquí me está diciendo que estoy a 350 metros del origen del proyecto. ¿Ok? IPC significa que es un principio de curva. Aquí, por ejemplo, que vengo con mi tangente, vengo proyectando de acá para acá. Vengo con mi tangente y precisamente en este punto inicia esta curvita. Ah, pues esa es un principio de curva, es un PC que también se calcula, se conoce y podemos diseñar tranquilamente. Y me dice que estoy a 1000, que es el 1 más 520. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir? Que me diga que es el 1 más 520. ¿Qué me está diciendo? ¿Podría ser que está a 1 metro y 520 es la distancia de la curva? No, lo que significa es que estamos a 1520 metros del origen del proyecto. O sea que ese punto, ese principio de curva, se ubica a los 1520 metros de distancia del origen del proyecto. A eso se refiere, ¿sí, sí se entiende? Sí. ¿Sí queda clara la nomenclatura? Esa nomenclatura la vamos a utilizar nosotros en nuestros proyectos. Entonces, el 0 más 3 0 va a ser el origen de nuestro proyecto. El 0 más 350, pues vamos allá a la mitad y 1 más 520 quiere decir que por ahí empezó nuestro proyecto. A ver, voy a cambiar un poquito de la presentación que habíamos visto. Nada más para que vean. Aquí en el de perfil. ¿Sí lo están viendo ya, el que vimos? Sí. Si se fijan, les dije, en rojo va el proyecto, nuestro diseño. Sí. Si se fijan, aquí hay un punto sobre una tangente B, es vertical porque estoy haciendo mi diseño vertical. Bueno, aquí lo que importa ahorita es la nomenclatura. Si se fijan, este es mi origen, entonces por eso tiene ese 0 más 3 ceros. Aquí hay 50 metros, aquí hay 100, 150 y aquí hay 200 metros de proyecto. O sea que ese relleno que tuve artificial fue de 200 metros de longitud. ¿Ok?
Pero bueno, yo de aquí, del origen del cero, recorro 60 metros y tengo una cierta inclinación, una cierta pendiente. Entonces, por eso me estoy refiriendo a ese 0 más 0, 60. De ahí me voy en forma horizontal. Aquí ahí dice un 0% de pendiente. Quiere decir que estoy en forma horizontal. ¿Qué quiere decir este punto? Este punto lo que me está dando es que de las 0, de 60, de la punto 60 al 120, o sea, hasta 120 metros, voy a tener una pendiente horizontal, 0. O sea que son 60 metros. Ustedes hacen la diferencia. 120 menos 60 me da una longitud de 60 metros. Quiere decir que yo estoy proyectando en forma horizontal 60 metros. ¿Sí? Y aquí, de 120 a los 200, donde se termina mi proyecto, que son 80 metros, tengo una pendiente de tal valor. Entonces, yo estoy proyectando mi Claro, pendiente de así tiene más 80 sentido. metros con esta desnivel, con esta pendiente descendente y en esta longitud. Entonces, quiere decir que de la 120 a la 200, que es donde termina mi proyecto, son 200 metros de proyecto, tengo esta pendiente inclinada. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver, que una vez aprovechando, podemos ver, bueno, si cae la lluvia, pues la puedo desfogar de estos lados. Pero si cae aquí, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar atorada. Pero no, hay manera de sacar el agua. También eso lo vamos a ver. Entonces, esa nomenclatura la vamos a utilizar nosotros en nuestro proyecto. A lo mejor sus diseños son de 400 metros, 200 metros, entonces no van a llegar ni a tener siquiera 1 kilómetro. O sea, van a ser 350 metros, hasta ahí termina mi proyecto. Entonces, hasta ahí termina. Entonces, voy a tener mi cadenamiento, mi estación reflejada en mi G proyecto. Entonces, estos numeritos que están aquí son las centenas. Aquí está son 900 metros, o sea, es el 293 más 900. Aquí el 1 significa que es el 294 más 100. O sea que hay 294.100 metros hasta este punto, o 294.1 kilómetros. ¿Sí? Aquí abajo en el 8, ¿qué valor tendríamos? A ver quién me dice, siguiendo la nomenclatura. Hagan sus 293 pininos, más anímense. 800. No sé, I don't know. Serían 293.8. Correcto. 293.8 kilómetros desde el origen. Ahora en nomenclatura en mi plano pongo 293 más 800. Ujú. Esta nomenclatura se utilizaba mucho para no empastar tanto el plano, pero ahora los software, ellos sí sacan el valor completo, entonces ya queda más empastado el plano y si le ponen 293.900, 293.800, 294 más 100 y así me los voy, entonces ya el eje de proyecto ya se ve con la nomenclatura completa. Eso lo hace el software ya automáticamente. Pero eso significa esta nomenclatura, ¿ok? Entonces vamos a familiarizarnos con eso y vamos a trabajar con esa nomenclatura para, digo, ya entender lo que estamos viendo en el campo. Les digo que en algún fraccionamiento seguro les ha de haber tocado ver esto, o inclusive ahí en CU mismo, cuando están repavimentando, ponen esta nomenclatura, estas distancias, porque obviamente al momento de trabajar la obra, tiene que llegar la brigada de supervisión y ver, bueno, pusiste tantos metros de material y ya se hace la estimación y se paga y toda la cosa, ¿no? Entonces debe de ir siempre un trazado en el lugar, ¿ok? La planimetría y la altimetría. Entonces,
¿A qué se refiere la planimetría? Se refiere a la ubicación de objetos naturales y artificiales en la zona de estudio. Entonces nos tienen que decir si existen árboles, arroyos, si hay poste de luz, cuántos y en qué exactamente qué punto, si hay torres de energía eléctrica, si hay una construcción ahí que tengo que derribar o no. Toda esa información me sirve. Y lo que salga, todo lo que existe en el lugar nos lo tiene que sacar topografía. Ahorita es la ventaja con el equipo de topografía. Las estaciones totales, los GPS de alta precisión nos dan exactamente el punto donde se encuentra el objeto. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto su celular ya trabaja como con GPS. Incluso cuando están en WhatsApp que mandan la ubicación, están dando la ubicación con GPS, con XY. Y creo que hasta da la Z, no sé. Pero hay aplicaciones que les da la ubicación. Entonces se puede decir que en los planos topográficos necesitamos esa misma ubicación. Así como ustedes les digo, comparten su ubicación, ¿dónde están? El topógrafo me tiene que decir la ubicación de los árboles o zonas arboladas. Hay diferentes tipos de GPS. Hay GPS como que tenemos en el celular, que es ahora sí que no es muy exacto, y hay GPS de precisión que me pueden decir exactamente, por ejemplo, este lápiz, pongo el punto con mi equipo GPS y me dice exactamente la ubicación del lápiz. Ya son GPS de alta precisión, ya valen esos como 200,000, 300,000 pesos el equipo, pero es alta precisión, ¿ok? Esa es la ventaja con el dron. Todos esos puntos que nos dé la topografía se pueden ligar con la imagen de dron y ya puedo ligar mi proyecto de topografía con mi imagen de dron, subir a Google Earth. Y bueno, y la altimetría se refiere a la configuración de curvas de nivel y a las elevaciones. Entonces, elevación de los objetos con respecto al terreno natural. Es lo que decíamos, o sea, todo lo vamos a referir contra la elevación que tengamos en terreno natural. Google Earth también les da ahí las elevaciones. Si ponen el cursor en algún punto, les va a dar también la elevación. Entonces, todo eso también nos los da la altimetría. Vamos a conocer las elevaciones sobre la cual estamos proyectando. Entonces, planimetría se refiere a todos los objetos y la altimetría son las curvas de nivel, las elevaciones. ¿Sí? La sección tipo, ¿a qué se refiere? Esto se refiere a qué es lo que estoy proyectando yo. Yo en mi plano tengo que poner, bueno, tengo un dibujito de lo que estoy proyectando. Entonces, una sección tipo, yo la hago esquemática y pongo, bueno, en una franja. Si se alcanza a ver si lo acercamos. En una franja de 8 metros voy a proyectar una vía, un camino que me sirva tanto para los vehículos de servicio del lugar como ciclopista. Entonces voy a proyectar 250 y 250 con respecto a mi eje de proyecto, que ya lo tengo definido. Aquí arriba tengo mi proyecto, pues, perdón, este es el eje de proyecto. Y acá abajo está el nivel natural. Entonces, voy a proyectar una vialidad, pues quiero simétrica, que sea simétrica, entonces 250 para un lado y 250 para otro. Tengo mi arroyo vial y quiero banquetas de unos 50 o andadores de unos 50 de ancho. Entonces ya sé que en mi sección tipo me dice que en toda esa franja de 8 metros, sobre mi eje de proyecto a cada lado tengo 4 y 4, voy a tener mi proyecto. Aquí en este lado podemos una sección de una carretera, una autopista. Bueno, pues aquí vamos a afectar vamos a proyectar sobre una calzada de 12 metros, pero son carriles de 350. Todo esto me lo da normatividad de ST, el acotamiento, las zonas de descanso 250 de ancho, sus pendientes y inclusive pues hay por ahí un término que es derecho de vía, que es toda la franja en la que se puede uno construir o ampliar los caminos. Entonces, tenemos aquí una sección tipo para una carretera de 2 carriles. Podemos tener una sección tipo para una vialidad de 4 carriles, de 6, de lo que sea. Y en forma real puede ser también esto. Yo aquí, por ejemplo, aquí en este camellón puede ir mi eje de proyecto. Entonces, por un lado puedo tener mi calzada y mi banqueta, como lo vemos aquí en la imagen superior. Y por el otro lado puedo tener otra vez mi calzada, mi banqueta, andador y una ciclopista. Entonces, esta sección, si hago un corte aquí, un corte transversal, hago mi sección tipo y ya pongo en mi plano qué es lo que yo estoy proyectando.
Ok, entonces aquí puedo conjuntar, les digo, un andador, una ciclopista, una banquetita y mi vialidad. Entonces, todo eso lo pongo en mi plano, que es mi proyecto de sección tipo. Que también, pues bueno, puede ser un corte de esto y hago mi sección tipo de esa entrada. Ok, entonces a eso se refiere una sección tipo. ¿Qué es lo que estoy proyectando? Si ustedes hacen un relleno, una talud artificial, pues obviamente si van a tener una figura irregular no constante, pues claro, sí pueden hacer una sección tipo de algún punto donde ustedes cojan y hacen su sección tipo. Tengo aquí mi relleno y va a pasar la ciclopista por arriba y ya. Bueno, los elementos de una sección tipo en vialidades, pues los términos que se manejan, por ejemplo, en una vialidad son anchos de corona. Tenemos un espesor, vamos a conocerlo. Tenemos los taludes, ya los vimos en suelos, taludes para rellenos, que es en terraplén, o un talón de corte. Son conceptos que se manejan. Es para dar desfogue al agua, manejamos inclinaciones o sobreelevaciones, bombeo. Eso es con la finalidad de dar salida al agua, ¿verdad? Entonces, una sección tipo, en mi caso, caminos, tengo que especificar esos elementos, que son los elementos que están puestos aquí. ¿Ok? En una ciclopista, pues obviamente hay que dar inclinación también para que no se nos encharque. Tenemos que sacar el agua. ¿Qué secciones tipo vamos a manejar? Bueno, tenemos secciones en corte, como lo puede ser aquí nuestro canal famoso, que ese canal aparece por todos lados. Tenemos un corte carretero, una vialidad, podemos rebanar un cerro. Entonces, mi proyecto, como les digo, está en rojo. Entonces, voy a proyectar sobre esta seccioncita que tenemos aquí en nuestro terreno natural y pongo en rojo mi proyecto. Entonces, yo voy a rebanar de material todo esto con respecto al mi eje de proyecto. Otra sección que tenemos, un relleno, que es o en terraplén. Está nuestro terreno natural y sobre nuestro eje de proyecto vamos a proyectar un relleno. Ahí ponemos nuestro caminito, nuestra vialidad y hagan de cuenta que es esto lo que tenemos aquí en la imagen. Esa es una sección en terraplén. Y tenemos otra sección tipo que se llama en balcón. Esto quiere decir que por un lado se está rebanando el cerro y por otro lado estamos rellenando. Y tenemos nuestro terreno natural, que es esto, se puede decir que es esto en forma original. Hacemos nuestro corte, todo este material lo utilizamos y lo mandamos para acá para hacer rellenos. Entonces ya logramos dar esta sección en balcón. ¿Ok? Entonces esas son las secciones, los tipos de secciones que vamos a utilizar, que posiblemente surjan en nuestro proyecto, ¿no? Dependiendo de qué es lo que querramos. ¿Ok? Ah, qué tonto. ¿Qué metodología vamos a ver? Entonces, perdón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué metodología tenemos que hacer para desarrollar un proyecto? Como dijimos, van a ser tangentes, curvas y cálculos de esas curvas horizontales. Y bueno, obviamente tenemos que calcular azimuts, coordenadas, todo lo que tenemos que hacer. Eh, yo creo que esto, ajá, aquí lo que les estaba diciendo, la metodología a seguir, ahorita lo vemos rapidón, pero ya entre 8 días lo vamos a ver ya con más calma, porque ya estamos ya muy justo de tiempo. Y aquí es donde entra el chiste del proyecto. Entonces, la metodología que vamos a seguir en este diseño horizontal, en este proyecto geométrico horizontal, les digo, van a ser tangentes y círculos. Como les comentaba, por ejemplo, esta ciclopista, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo que poner primero mis tangentes, todas las tangentes que intervengan, y ya después meto mis arcos de círculos. ¿Para qué me sirve la planimetría? Aquí lo podemos ver. Tengo la ubicación de mis zonas de lago o arroyos que me aparezcan y tengo la ubicación de árboles. Entonces la idea es tratar de aprovechar lo que hay también. Yo aquí las zonas arboladas las puedo aprovechar para meter mi ciclopista por ahí entre ellas.
Entonces, al momento de que voy poniendo mis tangentes, me voy fijando si voy librando los árboles o ni modo los estoy afectando. ¿Sí? Entonces meto mi tangente, tengo esa zona arbolada que me dijo la topografía que ahí existe, meto mi otra tangente y así me la llevo con tangentes. Hago mis cálculos de curvas, que dependiendo de la velocidad o qué cálculo o qué curva quiera meter, voy a ver qué tan cerrado, qué tan amplia es la curva. Y cuántos ahí puedo ver ya reflejar cuántos árboles voy a rebanar o cuántos puedo respetar. Y ya me voy dando cuenta, bueno, aquí necesito un puentecito para lograr librar ese arroyito. Aquí necesito otro puentecito y aquí otro puente. O sea que necesito 3 puentes para poder hacer mi ciclopista. Muy padre ahí, ¿no? Inclusive aquí puedo diseñar mi lago artificial, un arroyo artificial. Bueno, pues meter el diseño. No existe, pero lo puedo diseñar porque veo que ahí se atora el agua. Ah, pues lo aprovecho. O veo las pendientes y ya puedo aprovechar para sacar el agua a otro lado. ¿Ok? Entonces la planimetría me sirve también para ir definiendo tangentes. ¿Ok? Bueno, esto es sobre el punto que tenemos que partir, una topografía. En una topografía metemos nuestras tangentes a manera de poder lograr el proyecto que queremos. Y entonces ya se ve reflejada nuestro proyectito con toda la nomenclatura que lleva ahí, ¿no? Esto, el mismo eje de proyecto, les digo, ya ahorita el software nos da los cálculos. Tenemos las curvas de nivel, tenemos únicamente nuestro eje de proyecto. Si se fijan, tenemos aquí 20 más 3, 0, es donde va nuestro proyectito. Ahí arranco, va hacia arriba, hago los cálculos y estoy reflejando lo que estoy proyectando. Entonces, en nuestro caso, pues es una vialidad. Digo que son 350 a cada lado y tengo una banqueta de 1 metro. Entonces, dibujo mi callecita también, ya tengo reflejada en mi proyecto. ¿Ok? Bueno, aquí yo creo que ya aquí le vamos a detener porque aquí ya es meterse en las tangentes y sí quiero sí quiero aprovechar que veamos esto y hagamos cálculos a la vez, hacer cálculos, ejemplos de cálculos para poder entender lo que es trabajar con las tangentes y con las curvas. Y yo creo que mejor ahí le pararíamos para no quedarnos a media explicación. Voy a pasar lista de una vez aprovechando que ya estamos todos. A ver, Ayala Ortega.